Mi nombre es Claudio Romero, yo soy gerente comercial de Leasing y el día de hoy, bueno, estamos acá, hemos hecho una alianza con Senati, ¿ya? En la cual lo que buscamos es poder traer de contenido de interés a ustedes, temas que les pueden interesar, que están relacionados bastante a la tecnología y muchas cosas más, ¿no? Se preguntarán quién es Leasing. ¿Por qué Leasing está interesado en hacer una alianza con Senati? Bueno, Leasing es una startup peruana con 5 años en el mercado. Somos los especialistas en lo que es renting de laptops. Seguramente muchos de ustedes no conocen que hay empresas que se dedican a esto, al rubro de alquiler. Dicen, oye, qué raro que una empresa alquile laptops y qué raro que alguien pague por ese alquiler, pero en realidad es muy común, es más común de lo que uno podría imaginar. Nosotros operamos a nivel nacional y nuestro propósito es de proveer una laptop a todas las empresas para que así estas empresas puedan cumplir sus objetivos. El día de hoy vamos a tocar temas relacionados a lo que es ciberseguridad específicamente. Y para ello hemos invitado a un especialista en el tema, quien está representando a su vez a su empresa. En el año 2013, expertos en administración de riesgos y seguros fundaron Asegúrate Perú. Hoy, su división de seguridad y tecnología cubre la falta de acceso de la ciberseguridad de calidad. Así, Ciberprotección promueve la madurez de la ciberseguridad en los emprendedores y pymes. Nos acompaña el día de hoy Juan Pablo Gómez, es un profesional en ingeniería de telecomunicaciones de la UNI. Juan Pablo tiene 15 años de trayectoria en tecnología, riesgos y seguro. Se ha especializado en riesgos según la SBS y la norma ISO 31000, así como en cuantificación de riesgo cibernético en Nueva York. Él ha dado charlas y cursos desde grandes hasta pequeñas empresas y actualmente cursa una maestría en docencia virtual. Le damos pase entonces a Juan Pablo para que pueda hacer su presentación. Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Claudio. Muchas gracias a ti y, por supuesto, a Senati por este espacio. Ahora les contaremos un poco más de lo que tenemos planeados en cuanto a los temas. Pero la idea es conversar algo que vaya un poquito más allá de lo que siempre se habla de ciberseguridad, ¿no? Normalmente hablamos de cuál es el último hack, el último robo de información, el último ransomware que se ha pagado, o se traen también información del extranjero, ¿no? Donde se tiene que publicar cuánto dinero se ha perdido por tal o cual evento. En Perú no es necesario, ¿no? Eso no es una obligación. Entonces, es un poco difícil que eso nos ayude en las empresas locales, porque lo vemos como que son escenarios lejanos, ¿no? O son cercanos, pero son para las grandes empresas, ¿no? Un banco de los más grandes que existen en el Perú, quizá. Entonces, se ve con más frecuencia, pero lo cierto es que mucho sucede en el día a día. Y son cosas muy peruanas, ¿no? Tan peruanas como que se utilice la clave SOL de SUNAT para hacer un fraude, una estafa en realidad, usando el método de adelanto de la cobranza de factura, ¿no? Del factoring, del método de factoring. Solamente teniendo clave SOL de SUNAT, y ahí no hay límite, porque el límite es por cuánto se puede emitir una factura, y una factura se puede emitir por cualquier cosa, no hay límite ahí. Entonces son cosas que se dan, que yo lo he visto, o sea, no es que se me haya ocurrido la metodología a mí, sino que clientes me han llamado, me han contado y me han dicho qué es lo que estaba pasando. Y en todos estos casos, lo que siempre se ve es la recurrencia, ya tengo para compartir, en un instante, la recurrencia de 3 componentes, y esos componentes son personas, procesos y tecnología. Eso sucede siempre y debemos tenerlo siempre en cuenta como, a ver, vamos a ver por acá. Creo que hice la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, Juan Pablo. Sí, ya, buenísimo, gracias. Excelente. Entonces, les cuento un poquito de ciberprotección. Simplemente estamos con el objetivo de cubrir una brecha en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Como una división de una empresa dedicada a la asesoría en seguros,
de pronto vimos en el mercado que no había una madurez suficiente para que las empresas contratasen seguros de seguridad de la información, el riesgo cibernético. Es como que una fábrica trate de pedir un seguro contra incendios y no tenía extintores, no tiene puertas de seguridad, brigadas contra incendio, no tiene detectores de humo, no tiene nada. Es un poquito lo que hemos visto en las empresas a las que hemos llegado, a las que llegamos siempre, y entonces nuestro objetivo es cubrir esa brecha, que no sea visto como algo lejano, imposible o súper costoso, ¿no? Y por eso damos diferentes servicios como el outsourcing de seguridad, ¿no? Así como el outsourcing de laptops que ustedes tendrán en la mente desde antes, o quizá ahora que ya lo conocen un poco más, igual para la seguridad de la información, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a avanzar. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos. Pero realmente contra quién, o sea, ¿cuál es el modelo de negocio del cibercriminal? ¿Por qué lo hacen? Sí, nosotros decimos, claro, cuando son ataques entre naciones, estados, sí, pero eso funciona para Corea, Estados Unidos, Rusia, pero Perú no. Entonces, qué es lo que hay por detrás realmente? ¿Qué los motiva a que Perú sea el tercer país de Latinoamérica más atacado, después de México y Brasil? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo enfrentamos esto de cara a la empresa? Porque ya no estamos nosotros solitarios, ¿no? Sino que trabajamos para alguien o damos servicios para alguien. ¿Y cómo le comunicamos que es importante la ciberseguridad? ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos sustentamos para hablar en un lenguaje común? Y algunos recursos adicionales que les quiero compartir. Este pensamiento es interesante porque es una de las perspectivas que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hacia el 2035. ¿Qué ve en uno de estos escenarios para el 2035? Que la ciberseguridad, por supuesto, es un gran problema global. Eso es razonable, todos lo podemos creer y pensar desde ahora. Pero además, esta interconectividad significa que las vulnerabilidades son múltiples, porque hay múltiples conexiones, ¿no? Con Internet de las cosas, nuestra presencia en Internet va a ser más alta, más de lo que ahorita ya es. Y además y esto es muy importante, y por eso lo destaco, el último párrafo, los elevados costos de ciberseguridad se van a convertir en una barrera para los estados que traten de salvar la brecha digital. Y no se trata solamente de tener servicios de salud, servicios de seguridad como la policía, sino que si no tienes servicios de ciberseguridad, va a ser complicado porque va a ser muy costoso, va a destruir empresas, va a acabar con las pymes. Entonces, es muy, muy serio esto de acá, que a ustedes les interesa por lo que están aquí presentes o quizá por lo que también han estudiado como carrera. Entonces, ¿contra quién nos enfrentamos? Claro, esto es lo que tenemos primero en mente, ¿no? Este ataque, el Log4j, que se descubrió hacia fines de noviembre, o por lo menos a fines de noviembre fue comunicado en forma confidencial a Apache, a la Fundación Apache, pero que luego fue explotado hacia fines del año pasado, ¿no? y que fue grandísimo, ¿no? Fue tan grande que uno de los fabricantes de equipo de seguridad de la información, de soluciones, dijo que era el más crítico, una vulnerabilidad demasiado crítica, jamás vista, ¿no? Y la consultora EY, Anderson Young, dijo que el 93% se había visto afectado, porque claro, estamos hablando de Apache, ¿no? Apache con Java. Así que eso es muy grande. Y podríamos seguir buscando historias de ataques. Este es quizá el más reciente de los grandemente sonados. Pero vayamos un poco más allá. Si queremos tener un rol importante en las empresas y que éstas de verdad se preocupen por su ciberseguridad, debemos entender un poquito el modelo de negocio. Este marco de Canvas, por ejemplo, para el modelo de negocio, utilizan muchas empresas, ¿no? ¿Cuáles son mis asociados clave? ¿Cuáles son mis actividades? ¿Cuál es mi propuesta de valor como organización? Etcétera, etcétera, ¿no? Mi fuente de ingresos, mi estructura de costos. Lo mismo aplica para la ciberdelincuencia, ¿no? Por supuesto que está trastocado. Esto no se trata de un negocio, se trata de una actividad criminal. Pero, para ir avanzando, por ejemplo, ¿cuál es lo que vendría a ser mi propuesta de valor? Es simplemente un ataque cibernético. No hay valor ahí, ¿no? De hecho, es un desastre, ¿no? Son trampas cibernéticas e intrusión secreta. Esas son mis herramientas.
Entonces, la víctima que debería ser mi cliente es simplemente una víctima objetiva, una víctima no focalizada. Entonces empezamos a entender un poco, ¿no? Hay casos en que se tiene la estrategia de Rambo, o sea, disparo y mato a toda la selva, disparo metralleta hasta que se me acaben las municiones que prácticamente son inacabables y bajo todos los árboles para ver si mato a un contrincante. Y eso también pasa en la ciberseguridad, ¿no? Disparo a todo el mundo correos a ver quién cae, ¿no? Así estén llegando correos en ruso o en inglés hablando de cosas que no se entienden porque no va con nuestra cultura. Pero en otros casos sí son mucho más específicos, a empresas, a directores de empresas, a personas que tienen un determinado comportamiento. Y aquí ya empezamos a ver algún comportamiento, ¿no? Esto acá es un estudio y he puesto la referencia ahí por si quieren ahondar más en el material luego con más calma. Entonces vemos algunos roles de este falso modelo empresarial que realmente lo pone de cabeza, ¿no? Pero vamos a ver gerencia general, investigación y desarrollo, los ataques masivos y los más específicos, y cómo se llega luego a convertir esto en dinero. Entonces, lo que vendría a ser una gerencia general, entre comillas, se encarga de la supervisión de todo el proceso, de armar todo el mecanismo para poder gestionar un ataque. La gestión misma de todo ese proceso, las conexiones que se tienen que hacer para conseguir hackers o crackers sería el nombre más adecuado para poder hacerlo, cómo evadir la ley. Luego tenemos aquellos que de verdad se encargan de encontrar las vulnerabilidades, de explotarlas, de crear exploits, herramientas que sirven para usarlo, modificarlos, adaptarlos. Pero en otro caso también hay simplemente los denominados wannabes, aquellos newbies que quieren intentar ser hackers o simplemente están jugando o están practicando, pero pueden hacer daño sin saberlo, ¿no? Y en muchos casos simplemente plagian el malware. Y ese es un gran problema. Uno cree que quien ataca sabe mucho, y muchas veces no es así. Entonces, cuando pasa algo como ransomware, y me cifran todos mis datos y pago por el rescate, y me mandan, y si es que en la poca probabilidad de que me manden la clave para descifrarlo, muchas veces no funciona. No funciona no porque son extremadamente sinvergüenzas, no es por eso, sino porque simplemente no saben hacerlo. Tienen un código, una herramienta muy mal desarrollada o muy mal copiada. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay gente que sabe mucho dedicada a la delincuencia y hay gente que sabe poco dedicada a la delincuencia. Porque tenemos diferentes roles, entonces se pueden complementar y no tiene que ser el hacker que sabe hacer de todo, ¿no? Simplemente es alguien que puede consumir los servicios de otros. Aquí tenemos para un segmento masivo llegar a la mayor cantidad de personas posible, y esto tiene mucho que ver con comprometer las computadoras, que luego pueden servir, por supuesto, para ataques especializados, pero en general se trata de llegar a múltiples máquinas. Y también existe la opción de llegar a objetivos de muy alto perfil que me pueden significar como atacante un gran ingreso o una gran notoriedad o pseudo prestigio. Es importante la minería de datos, hay que identificarlos, hay que extraerlos, muchas veces se roban las contraseñas y eso escuchamos muchos, pero no siempre, la mayor parte de veces, y es que no siempre, no son posibles de utilizar, no son explotables, hay demasiada data sucia y hay que hacer mucho trabajo ahí operativo para que eso pueda ser luego comercializado en el mercado negro. Y justamente en tema de rentabilizar, se trata de definir cómo voy a convertir ese ataque en dinero real, en dinero utilizable, en dinero que haya sido blanqueado, ¿no? Que no deje rastros, porque hasta los bitcoins dejan rastros. O sea, de hecho, una pareja de muy amigos se dedican a eso, no están en el Perú, pero siguen rastros también de Latinoamérica, ¿no? Para encontrar bitcoins robados o estafas con bitcoins o monedas electrónicas en general, ¿no? Entonces existe un ecosistema que, que sustenta todos estos roles que les estoy contando, que no es nada nuevo. De hecho, el MIT ya lo hizo público en el 2018, hizo algunas actualizaciones en el 2019. Entonces hay diferentes roles y aquí no sé si es que quiere alguien que entre en detalle de alguno de estos componentes, si no lo vamos a pasar un poco rápido, pero
en general se trata de un crimen como servicio. Entonces podemos hacer desde el desarrollo del arma de ataque o su mejora para poder utilizarlo más fácilmente o poder reutilizarlo, la distribución de este kit de ataque, su reutilización, cómo lo ofrezco en el mercado negro, a qué personas recluto y cómo les doy formación si es que necesitan mayor formación para poder utilizarlos, y la infraestructura que necesito para hacer esto. Porque también puedo alquilar, así como hay un Amazon, no sé, un Microsoft Azure, un Google Cloud, etcétera, etcétera, también existe una infraestructura en la dark web, ¿no? Que me sirve para hacer ataques. Entonces, no tengo que ser yo un especialista, no tengo que cuidarme de los expertísimos, sino simplemente de alguien malintencionado que consume los servicios que otra gente pone a disposición después de hacer una investigación, seria o no. Y hablando de serio o no, también hay formas de manejar la reputación de estos criminales, que les permite vender sus servicios a más precio, por supuesto, ¿no? Entonces, contra esto nos enfrentamos. Esta es la realidad. No solamente son algunas vulnerabilidades que se encuentran aquí y allá, sino que es todo un sistema. O sea, sé, por ejemplo, de casos de tours de cibercriminales, por ejemplo, uno en que había una vulnerabilidad en una determinada marca de cajero electrónico y un determinado modelo. Entonces provenía de Bélgica, el fabricante, y estos delincuentes empezaron a hacer viajes por todos los países donde habían esos cajeros, y también pasaron por Perú. Llevaron algunos millones de soles y siguieron su camino. Y nadie se dio cuenta hasta que ya estaban fuera, ¿no? Esas cosas pasan. Y como Perú no tiene una gran seguridad de la información a nivel empresarial, y no hablo de las grandes empresas como el Banco que cito, ¿no? Sino también otras, entonces somos víctimas fáciles, ¿no? Perdón. Tendencias. Entonces, ¿de qué nos protegemos realmente, ¿no? ¿Y qué podemos utilizar para protegernos, ¿no? Entonces, algunas de las tendencias, vamos a leer esto en forma horizontal, es el UTM. El UTM es una tecnología que tiene muchos años ya en el mercado, que significa la integración de herramientas de gestión de amenazas. Entonces empezó con el firewall y de firewall fuimos avanzando, entonces tenemos la detección de intrusos, la prevención de esta intrusión, los gateways, antivirus, firewalls de capa 7, o sea, de capa de aplicación, ya no solamente de capa 3, de red. Entonces todo eso se fue agrupando en estos dispositivos que se llaman UTM. Entonces hay fabricantes muy conocidos que tienen estos productos desde hace años, pero luego esto ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque la idea del firewall es que todos estamos en una misma ubicación geográfica. Bueno, quizá en alguna remota a través de VPNs, que también lo pueden integrar una solución de UTM, pero hoy en día, cuando estamos hablando de una realidad muy distribuida, home office, ustedes saben, y en sí muchos trabajo móvil, muchos estilos de trabajo móvil, entonces este ámbito al que nos circunscribimos usualmente se ve roto, ¿no? Está abierto. Y entonces hablamos de tecnologías de Zero Trust, o más bien de paradigmas del Zero Trust, y tecnologías o arquitecturas del tipo SASE, que voy a pasar por ahí un poquito más, pero también tenemos, por otro lado, en la segunda fila, la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, que permite a que la misma inteligencia artificial vaya aprendiendo de la modalidad de ataque y lo que va haciendo y cómo va creciendo un ataque para diferentes organizaciones. Entonces, eso asistido con la intervención humana lo vuelve mucho más eficiente para identificar amenazas o ataques que puedan ir esparciéndose a través de diferentes computadoras, de diferentes equipos, de diferentes servidores, y que se hace de forma repetitiva además. El siguiente elemento es la ingeniería social. La ingeniería social es bien interesante porque tiene un efecto súper fuerte. O sea, es entender cómo ganarse la confianza de las personas para que hagan lo que queremos que hagan, que finalmente va a decantar en su perjuicio y el beneficio económico del atacante, por supuesto.
Entonces confían, hay unos elementos, hay como cierta confianza en la autoridad. No me refiero necesariamente a la autoridad nacional, pero también puede ser la autoridad dentro de la organización, ¿no? El jefe que supuestamente manda un correo, o el director, o alguien cercano, alguien que tiene algún cierto urgencia, por ejemplo, eso también es el sentido de urgencia, la voluntad de ayudar que se tiene a compañeros, por ejemplo, a conocidos, o el temor a perder un servicio. Son cosas típicas que se utilizan en estos ataques, ¿no? Y dentro de la ingeniería social, el phishing es uno de los más conocidos, por supuesto, y que va hacia las personas. Entonces, en las personas compete dos cosas, diría yo, ¿no? Una es la responsabilidad de aprender, ¿no? O sea, hay todavía muchas personas, y ustedes lo habrán visto con frecuencia, en que de la palabra antivirus no salen, ¿no? Y de saber cómo protegerse, no. Entonces, si yo tengo tecnología, pero no tengo personas capacitadas en el día a día, realmente capacitadas y entrenadas, no solamente que recibieron una charla ya, entonces va a ser muy difícil que cualquier mecanismo de seguridad funcione, ¿no? Yo siempre voy a poder sacar un celular y tomar una foto de información confidencial de la organización, ¿no? Hay poco que se puede hacer, ¿no? Entonces me lleva al segundo punto, que son los valores. Los valores que se necesitan en los usuarios, en toda la organización, pero mucho más en ustedes, en las personas responsables de seguridad de la información, con mucha más razón. Bueno, el ransomware, hay diferentes tendencias, ¿no? El ransomware empezó a bajar mucho antes de la pandemia porque las empresas empezaron a hacer mucho más backups. Entonces empezó a bajar, bueno, por lo menos en algunas partes del mundo, pero importantes de crecimiento de ataques de ransomware, ya no eran tan rentables. Luego volvió a dispararse. Entonces, conforme el ransomware se vaya haciendo más complejo y más efectivo en el daño que realiza, se espera en general, hay un cierto consenso en que va a seguir creciendo. Y eso es preocupante. Porque todo esto significa que el costo de la ciberseguridad va a ir creciendo. Y las pequeñas empresas no tienen dinero para contratar a un puesto, a un rol o más personas que los ayuden en la ciberseguridad. Y es imposible. Van a tener que recurrir a externos. Entonces, vamos a avanzar un poco rápido, pero el Zero Trust es en realidad, no es cero, tener confianza cero, sino tener cero confianza implícita en cualquier persona que ingresa. Pues aquí, como lo propuso Gartner, de hecho, se trata de validar la identidad de esa persona en el contexto en el cual se está conectando y a partir de ahí darle acceso a los recursos que necesita. Entonces, no solamente se trata si eres el usuario Juan Pablo Gómez, sí, no, se trata de Juan Pablo Gómez que se está conectando a tal hora desde tal máquina que pertenece o no a la organización, que está o no con los parches de seguridad del antivirus, que está buscando acceder a tales documentos. Entonces, según el contexto, que se comporta según sus horarios habituales de conexión, desde el lugar geográfico de donde se conecta, con el dispositivo que normalmente utiliza o no. Entonces, utiliza una serie de elementos para poder saber cuál es esa identidad de la persona y según eso le asigno en forma segura aplicaciones, redes, estén o no dentro de la organización, y lo voy monitoreando constantemente. Y voy dándole mayor confianza o menor confianza de acuerdo al riesgo. Es una seguridad mucho más compleja, pero es la única forma de hacer frente a los escenarios distribuidos donde no estamos detrás de un firewall nunca más. Y parte de abordar esa mentalidad de Zero Trust es SASE, que es el Secure Access Service Edge. O sea, se mide la seguridad lo más cercano posible al usuario, no lo más cercano posible a mi data center, como era antes, no es el firewall. Ahora es lo más cercano posible a ese usuario, ¿no? Porque las VPNs también dejaron de ser eficientes, ¿no? No solamente por la usabilidad, porque es difícil, porque es lento, porque se paran cayendo, solamente por eso, sino porque entonces la única preocupación de un atacante debería ser tener el usuario y la clave, tener la forma de acceder a la VPN y tiene todos los recursos de la organización. Entonces, esta es una tecnología que deberían tener muy a la vista, SASE, con diferentes proveedores, diferentes elementos, que les recomiendo tenerla ahí a la mano. Aquí es, ¿de qué
¿de qué tenemos que protegernos? ¿A qué vamos a proteger? O sea, ahora tenemos el escenario, claro, antiguo de la red, que todavía existirá, data centers que se mantendrán, pero en general van a haber escenarios híbridos y la nube. Va a haber desarrollo, tenemos que el desarrollo de aplicaciones web. Por ejemplo, ahí está OWASP, para ayudarnos con eso. Pero también están las máquinas virtuales que tengo que asegurar, los Kubernetes que también tengo que asegurar si estoy desarrollando en forma ágil y en la nube. Y las operaciones, o sea, la tecnología de operaciones, que tiene que ver con quienes ustedes estén trabajando o terminen trabajando para industrias, quizá minería o la electricidad, servicios públicos. Pero típicamente ese tipo de infraestructura crítica tiene mucho tema de tecnología y ha sido uno de los sectores que más la han necesitado la ciberseguridad y que quizá más se demoró en todo el mundo en ponerse las pilas con eso, ¿no? Pero tengo que preocuparme de terceros, proveedores, clientes, de las redes sociales de la organización. Hubo un ataque que no fue tanto por tecnología, que fue más por un tema de personas, a la red social de una tienda por departamentos, muy importante. Sí, si hay una pregunta ahí, Carlos. Carlos Sinostosa. No, bueno, si no, me avisas o lo escribes, por favor. Entonces, esas redes sociales fue atacada y causó daños a la reputación. Y hablando de reputación, si entran al portal del ISI, en su web, hay una herramienta bien interesante para hacer una estimación del valor de la marca. Así que se las recomiendo que se den una vuelta por ahí. La vi y me pareció muy útil, ¿no? Porque luego también el tema de ciberseguridad se tiene que evaluar eso, ¿no? El impacto, y el impacto también va por el tema de reputación. Así que eso está bastante interesante. Bueno, Internet de las cosas y el trabajo remoto, por supuesto. ¿Y con qué contamos para protegernos? Bueno, tenemos las soluciones de terceros, hablamos de los diferentes fabricantes, pero también tenemos estándares que nos ayudan no solamente a tener la certificación en sí, que también es ideal, pero que me dicen cómo empezar, qué pasos dar, cómo avanzar, ¿no? Las regulaciones diferentes. Si es que trabajo en una empresa que cotiza en la Bolsa de Lima, por ejemplo, hay una regulación para esto. Si estoy supeditado a la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros, tengo otra regulación. Si estoy en gobierno, tengo otra regulación. Si estoy en salud, tengo otra. Si hago trabajos con empresas del extranjero, Europa, por ejemplo, tengo también otra regulación a la que debo acogerme. Entonces es un tema bastante complejo, en realidad es bastante complejo. Y ahí también hay unas tendencias y previsiones sobre cómo se puede volver complejo el tema regulatorio para las organizaciones. Hoy en día que trabajamos, no sé, con un data center en un país y proveedores en otro y clientes en un tercero, es complejo, ¿no? También cuento con outsourcing, de laptops, claro, por supuesto, pero también outsourcing de servicios de seguridad de la información. La seguridad de la información es tan compleja hoy en día, ya lo es, no es que va a ser, ya lo es, que no es, es necesario, no se espera que una persona sea especialista en absolutamente todo. Es imposible. O se es especialista en algo y se conoce un poco del resto, o quizá es un generalista que un poco puede escoger los proveedores adecuados para cada cosa, que también es completamente válido para una organización, ¿no? Inteligencia artificial, que ya conversamos, gestión de riesgos, de las que quiero conversarles un poco, vamos a tratar de avanzar ahí, el seguro de riesgo cibernético que les contaba, cómo transfiero un poco de ese riesgo, ¿no? De la gestión de riesgo cibernético me plantea esa posibilidad. ¿Qué hago con el riesgo de que me ataquen, de que pierda información, de que me denuncien? Entonces lo acepto porque es parte de mi negocio y bueno, tengo que seguir operando y ya está. ¿O qué hago, no? O lo transfiero, lo reduzco, lo mitigo. Bueno, las capacitaciones, no solamente las técnicas, sino a todos los usuarios, información en general, foros, feeds a los que puedan estar suscritos y las certificaciones mismas, ¿no? Las capacitaciones de certificación, que es importante porque, digamos que mejoran el currículum ciertamente, pero también es un foco de competencia para los profesionales en ciberseguridad, ¿no? Que a ustedes que tengan una carrera, igual va a haber gente que está tocando las puertas y que no tiene una carrera, pero sí tiene certificaciones, tiene experiencia, ¿no? Entonces certificaciones como que no es lo único, pero sí es importante, a mi parecer. Entonces, ¿cómo me protejo? Yo digo, empecemos por lo fácil
pero avancemos. Porque si vamos a ver toda la figura y vamos a preocuparnos de ir de frente a una certificación sobre la información, de resiliencia, qué sé yo, ¿no? De continuidad del negocio, va a ser complejo y va a ser costoso. Entonces, a lo que esté en una organización madura, ya puedo dar esos pasos, ¿no? Pero primero debo ir quemando etapas una a una, empezando por la etapa de tener software legal, que bueno, en nuestros países de Latinoamérica y en Perú, por supuesto, no es algo que se pueda dar por sentado, ¿no? En muchos casos se utiliza software pirata y es el primer gran problema de ciberseguridad. Primero porque en los parchecitos para que funcione ya puede haber un hueco de seguridad enorme, ¿no? Y segundo, porque no permite acceder a las actualizaciones indispensables para la seguridad. Entonces, vamos a pasar por ese tema de riesgo que quiero compartir con ustedes porque es la forma en que le puedo hablar a la empresa cuando tengo un proyecto. O sea, ¿qué le voy a decir a una empresa? Asustarlo para que, viendo los últimos casos, lo que le pasó a la otra, puede ser, puede que funcione hasta cierto punto, pero luego así escucho siempre de eso y no me ha pasado nada. Entonces, lo normal es ir por un approach de tipo de gestión de riesgos. Es bueno que un profesional de seguridad de la información y ciberseguridad conozca sobre riesgos, aunque no se especialice en eso. Desde una organización más grande puedes hablar con la gente de riesgos con naturalidad, quizá me en un futuro, pero si estás en una empresa pequeña o se trata de algo personal, es bueno tener ese nivel de diálogo, ese nivel de speech. So, los riesgos se pasa por definir el riesgo y lo ideal es tener una matriz de riesgo donde le enumere los principales riesgos de organización, ¿no? Y que yo pueda identificar, ¿no? Por ejemplo, adulteración de guías de remisión en el ERP, específicamente en el módulo de logística. ¿Qué pasó? Deficiencia de los controles de identificación y acceso. Eso es una causa de una posible ataque, de una posible pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? Retrasos en las entregas, reenvíos de mercadería, incumplimientos de contrato, pérdida de cliente. Siempre defina para cada riesgo un periodo de tiempo, típicamente un año. Y sobre eso yo voy a decidir la probabilidad y el impacto que puede tener si es que ahorita sucede ese problema, que es la adulteración de esas guías de remisión del módulo de logística, ¿no? Entonces, ¿qué voy a proponer? ¿Cómo mejoro ese problema? ¿Cómo mejoro ese riesgo? Ahora viene la ciberseguridad. Autenticación multifactor, son ejemplos, ¿no? Cifrados de datos en tránsito, de repente también ad rest, backup de base de datos, etcétera, ¿no? Puede venir otras cosas, control físico también, ¿no? De acceso físico. Riesgo. Y después de eso voy a volver a calcular el riesgo, voy a volver a decir, bueno, este riesgo ya no tiene una probabilidad media o es baja y el impacto, si es que ocurre, ya no va a ser tan alto porque tengo backup de la base de datos. Entonces va a ser medio simplemente. Y esto de acá, cuando tengo mi matriz de riesgo, doy el siguiente paso, que es llevarle una matriz donde en un eje pongo el impacto y en otro la probabilidad. Entonces, puede ser inicialmente de 3x3, 4x4, 5x5, en fin, una matriz del tamaño que uno le sirva, ¿no? Que sea realmente útil. En este caso he puesto una de 4. Con unas categorías. Esto no es cuantitativo, sino cualitativo. Impacto bajo, medio, alto, catastrófico. Probabilidad baja, media, alta y frecuente. Y finalmente lo grafico y le pongo colores para que sea más fácil de entender. Es una forma de trabajar muy sencilla y muy conocida, que se da mucho en el medio hoy en día. Entonces, si tenían mi riesgo en el ejercicio anterior con una probabilidad media y un impacto alto, ya sé que va a ir en esa casilla. Y cuando lo trabajé me quedé con un riesgo, digamos, residual R, que tiene una probabilidad baja y un impacto medio, y está acá. Entonces, ya puedo comunicar que mi gestión en qué ha mejorado, ¿no? Claro, aquí uno debería definir mejor qué significa alto, medio y bajo en términos cualitativos, o podemos tratar de ir un poquito más hacia la objetividad en este análisis y puedo decir un impacto bajo es menos de 10.000 soles, un impacto alto va a ser un impacto entre 100.000 y 1.000.000 de soles de pérdida. Y una frecuencia, si yo le voy asignando un rango de frecuencias también, digo que los más frecuentes van de 75 al 99%, ¿no? Entonces, sobre esto voy a tener ahora un riesgo ya no identificado por alto, bajo y medio, sino voy a tener un riesgo que analicé, tiene una 20% de probabilidad de ocurrencia y 250.000 soles de impacto. Y lo voy a ubicar ahí.
y otro lo voy a ubicar donde corresponda. Si hay preguntas, estamos para acabar y ahí las lanzan. Sobre eso calculo la pérdida esperada. La pérdida esperada no es más que la multiplicación de la probabilidad que he calculado por el impacto. Entonces yo tengo que el primer riesgo me da una pérdida esperada de 50.000 soles, mientras que el segundo son de 300 soles. Suponiendo que fuesen riesgos que recién voy a atacar, a analizar, que se sabe dónde poner el foco, ¿no? Voy a ir a tocar la puerta y decir, de presupuesto. Y si necesito presupuesto para este riesgo, porque significa una pérdida probable de 50.000 soles. Este otro puede ser quizá más visible, pero es de 300.000. No es importante. Bueno, vamos a avanzar aquí, pero es importante calcular la pérdida esperada, como les conté, cuál es ese costo de ese control, porque claro, remediarlo me va a costar, así sean mis horas de trabajo o el software que tengo que comprar, las licencias que tengo que adquirir, etc. Y no va a ser todo al 100%, ¿no? No va a ser efectivo al 100%. Algunos tienen que ser efectivas parcialmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un nuevo software ERP que cuesta 120.000 soles y tiene una efectividad de tan solo el 70%. Versus configuración del sistema operativo que no me cuesta tanto, me cuesta 17.000 soles y es 100% efectivo, solamente para el ejemplo, para tener números redondos. Y muy bien, entonces aparentemente el último software, la configuración del sistema operativo, perdón, es como una mejor chance, ¿no? Mejor nos vamos por ahí. Cuando calculamos la reducción del riesgo, pues ya empezamos a ver luces de que el software de ERP reduce muchísimo, ¿no? Por el impacto, por la pérdida esperada, aunque sea el más costoso, ¿no? Es mucho más costoso. Entonces, me permito calcular el retorno de la inversión, y esto sí estamos hablando del lenguaje de la organización. Reducción del riesgo versus el costo del control. Entonces, imagínense, esa configuración del sistema operativo me ahorraba tenía un retorno de la inversión negativo, o sea, perdía plata. No tenía un retorno de inversión, sino que simplemente una pérdida de dinero. Pero implantar un nuevo software RP o actualizarlo, en este caso, me va a tener un retorno de inversión de 338%. Les aseguro que van a conseguir el presupuesto para su proyecto. Les aseguro que sí. Claro, tienen que tener bien sustentado de dónde salieron estos números, tienen que hacer partícipe al área de finanzas para que esté de acuerdo con estos números y no más bien al final, ¿no? Y por supuesto, la acción que ustedes recomienden va a ser natural. Mitigar, monitorear, seguimiento. Definitivamente toda la prioridad va a estar en la primera línea, ¿no? En esa actualización del software RP o migración. Esto acá se vuelve un poco más complejo, no vamos a llegar a eso, pero normalmente ese rango de pérdida esperada, esa pérdida esperada que le di como un número redondo, se da en un margen, ¿no? No es 350.000, podría perder entre 200.000 y 1,5 millones de soles en realidad, dependiendo del tipo de ataque, bla, bla, bla. Entonces ahí viene ya un poquito más de matemática, pero digamos que para un nivel inicial, este cuadro ustedes van a destacar entre cualquier otra persona que llegue a conversar con alguna gerencia, alguna dirección sobre estos temas. Definitivamente, eso se los garantizo. Bueno, terminando, aquí les dejo, ustedes van a tener seguramente la grabación y la presentación, pero son las referencias de la información que les he presentado. Y aquí hay algunos recursos adicionales. Les recomiendo SysControl definitivamente, porque sus grupos de implementación son muy pragmáticos para implementarlos, muy fáciles, muy técnicos, igual que OWASP, porque los mencioné también cuando se trata de aplicaciones web. Los marcos, los frameworks NIST, por supuesto, para la infraestructura crítica de ciberseguridad de Estados Unidos, pero que está ampliamente adoptado, es altamente recomendable. Si están en algún sector regulado por la SBS, el reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad, o piensan estarlo y están todavía en formación, les recomiendo que lo vayan leyendo, es un marco interesante, es una muy buena guía, no solamente es una obligación a los sujetos regulados que están ahí en el marco del reglamento, sino que también es una buena pauta para todo el mundo, ¿no? Les recomiendo además, ya fuera de la parte técnica, Gartner
He recopilado las mejores webinars pregrabados y PDFs y sus PDFs en un pequeño Excel. Son gratuitos, por supuesto. Ustedes mismos pueden ir buscándolos por ahí, pero yo se los puedo pasar. Si me contactan, me mandan un correo o un WhatsApp, se los puedo enviar, ¿no? El ecosistema criminal como crimen como servicio es del MIT, se los puedo pasar o lo pueden buscar también por internet, por supuesto, pero si quieren se los puedo enviar. Y es interesante también estos escenarios globales del 2035, porque sirve como sustento, eleva el nivel de conversación, y eso consigue presupuestos, a la larga eso es, ¿no? Conseguir presupuestos, conseguir interés, conseguir preocupación de la alta gerencia. Y por supuesto pongo a su disposición una preevaluación del seguro de riesgo cibernético, ¿no? Bueno, y con esto acabamos. Ciberprotección, somos tus socios contra la ciberdelincuencia, y por si acaso estamos buscando freelancers en temas de ciberseguridad. Si les interesa, manden un correo o un WhatsApp, JPG, ¿sí? Así como el archivo de imagen, JPG, Juan Pablo Gómez, @ciberprotección.pro. Listo, y con eso terminamos. No sé si cayó por ahí alguna pregunta. Sí, que te queríamos agradecer muchísimo, Juan Pablo, por tu participación y justamente lo mismo, ¿no? Consultar a los chicos que están participando en caso tengan alguna consulta, alguna pregunta, este es el momento. Y también comunicarles que vamos a subir esta presentación, esta charla a YouTube, a nuestra cuenta de Leasing también. Eh, Así que también van a poder tenerla por allí, ¿no? En caso tengan alguna consulta, estamos atentos. Parece que todo ok. Ahí está una pregunta de Alessandro. El doble no me he considerado un riesgo de ciberseguridad. A ver. Mira, Alexandro sí sí, nos comenta, ¿no? Tengo una duda, ¿el doxing también es considerado un riesgo de ciberseguridad? Así es. ya. Vamos a ver. Hay dos cosas, ¿no? Primero, hay que, quizás falta un poquito, es delimitar la definición de ciberseguridad versus seguridad de la información, ¿no? Ciberseguridad es un pedazo de seguridad de la información. Seguridad de la información se preocupa si es que te roban un file, un cuaderno, donde tenías apuntadas las claves o información importante, ¿no? Ciberseguridad se preocupa si es que te lo roban desde una computadora, ¿no? Desde cualquier cosa conectada al ciberespacio, ¿no? Ahora, doxing en particular sí cae dentro de ciberseguridad, porque efectivamente funciona a través de Internet. Ahora, el tema es, uno de los approaches de ciberseguridad más importantes es el famoso método CIAN, ¿no? De la CIA, ¿no? Confidencialidad, integridad y accesibilidad, ¿no? Entonces, doxing justamente iría, bueno, seguramente contra los tres de estos, pero principalmente contra la confidencialidad, porque la idea es hacerlo público. Entonces, sí estaría dentro de eso, ¿no? Acuérdense que si uno lo quiere ver desde una perspectiva de la organización, siempre hay que preguntarnos dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué activo de información quiero proteger y por qué? O sea, si se va a hacer pública esta información, si el doxing va a hacer pública información que no me preocupa que sea pública. O sea, si esta presentación, por ejemplo, alguien la roba de mi computadora y la hace pública, de hecho no me preocupa nada, ¿no? Si me van a publicar material de marketing mío, no me va a preocupar, salvo que esté en etapas iniciales, previas, y no era su momento de lanzamiento y puede malograr mi campaña. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero debo saber, uno, cuál es un activo real. O sea, no solamente información, sino es un activo de información. ¿Qué tiene valor para la organización? Y si tiene valor es, ¿cuál sería el problema? ¿Qué perdería la organización? Porque si no, solamente vamos a estar jugando a gastar dinero. Eso es bien importante, ¿no? Cuando ya dejamos la investigación y nos metemos más en la aplicación organizacional, es súper importante el impacto. ¿Cómo va a impactar? Porque la información se hace pública, porque tengo que reconstruirla, porque no puedo reconstruirla, porque voy a perder clientes,
no sé, porque voy a perder años de información, porque la SUNAT me puede, o la SBS, que me pide, hay X años de información guardada, ahora no la voy a tener, y en una inspección van a ponerme multas severas, de hecho puedo perder el negocio. Eso es crítico. Y para eso, cada uno de nosotros debe conocer el negocio del cliente, en dónde están parados. Tenemos que conocer la tecnología, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que conocer el negocio del cliente, identificarnos con eso. Y preguntar, preguntar, preguntar para aprender. No sé si respondí tu pregunta, Alessandro, o quedó alguna duda. Chicos, nos comentan si hubiese alguna pregunta más, por favor, para igual responderla. Creo que aquí hay una más, ¿no? Brandon. A ver, de los servicios en la nube más conocidos como Amazon Web Services, AWS, Azure, de Microsoft, Google Cloud, Platform u otros, ¿cuál considera ofrece mejores opciones de ciberseguridad? Ya, bueno, estos son grandes proveedores, de hecho, muy grandes proveedores, que además empresas transnacionales con una preocupación muy, muy seria en ciberseguridad los utilizan. Los tres, o sea, por igual, más allá de la participación de mercado, ¿no? Más allá de cuán grande es AWS, que le siga Azure y finalmente Google. Pero aún así, cuentan con mucha confianza. Y yo creo que la pregunta debería enfocarse más en, no cuál de estos ofrece la mejor seguridad, porque de hecho los tres tienen un nivel súper, súper elevado, sino cómo yo me preocupo de mi seguridad en la nube. ¿Por qué? Muchas veces converso con empresas que te ofrecen software en la nube y te dicen, mira, está en Amazon Web Services, está en Azure, está en la nube, por último, ¿no? Ya ni te dicen en qué nube está, o está en Google Cloud. Así que es seguro. Y no es cierto, ¿no? O sea, hay un nivel de seguridad a nivel de la nube en sí, para que no se dañe la nube. Pero no quiere decir que porque dejó de estar en mi data center y está en, no sé, Azure, por ejemplo, entonces ya es segura mi aplicación, ya es seguro mi servicio. En lo absoluto, ¿no? O sea, hay diferentes niveles, si queremos verlo del nivel OSI, digamos, del modelo OSI, de ataques, ¿no? Entonces ya, bueno, ya me salvé quizás las capas 1, 2, 3, ¿no? Pero todavía tengo la capa de aplicación, la capa de transporte. Entonces, la vulnerabilidad que estábamos hablando, ¿no? Al inicio de la charla, Log4Shell, por ejemplo. O sea, esa de ahí estaba en capas altas, o sea, eso no tenía nada que ver con que sea un Amazon Web Services. Si tenía mis servidores en Amazon Web Services y tenía cargado mi Apache, era una víctima, tranquilamente pudo haber sido atacado. Entonces yo creo que la preocupación es bastante más compleja que simplemente escoger uno de estos tres por su capacidad o sus herramientas de ciberseguridad, sino que el problema en realidad es cómo yo protejo a mi organización en alguna de estas nubes. O sea, primero conceptualmente qué elementos, qué bloques necesito, y luego ya cómo se llama específicamente ese producto dentro de alguno de estos, ¿no? Eso no es nada común hoy en día, y la verdad es que se va volviendo cada vez más complejo. Eso es una muy buena pregunta, la verdad es que es muy buena pregunta, porque dispara este tema. Yo no buscaría una respuesta de Amazon Web Services más seguro, Azure o Google Cloud. Yo creo que ahí deberían haber otras consideraciones, ¿no? De programación, de usabilidad, quizá de presupuesto, por supuesto, y finalmente ver, bueno, con qué herramientas de ciberseguridad también yo me siento más cómodo, con cuáles ya conozco, ¿no? De repente estoy más acostumbrado a Google Cloud que a Amazon, y está bien, ¿no? O de repente al revés. Hay que hacer un análisis ahí en cloud, un buen análisis. Y de hecho pasa por Zero Trust y SASE. Al menos un CASB, ¿no? Un Cloud Access Security Broker también, cuando tú tienes servicios en la nube, ya no como plataforma, como infraestructura, pero sí como software como servicio, ¿no?
Creo que hay otra pregunta más. Ah, bueno, ahorita está agradeciendo básicamente Brandon. Chicos, si hubiese Claro. alguna pregunta más, también estamos atentos. Son ya los últimos minutos de la charla, pero no queremos terminar sin atender todas las consultas. Nos escriben, por favor, o nos comentan. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Juan Pablo, de verdad agradecerte mucho tu participación aquí. Ha sido información realmente de mucho valor para los chicos de todas las carreras de TI y de Senati. Y a ustedes, chicos, nada, muchísimas gracias por participar y comentarles que estamos organizando más webinars durante el año. Se les estará informando de todas maneras a sus correos. Así que nada, agradecerles y está haciendo una consulta. Emerson Suárez dice, ha escuchado sobre troyano bancario. Está comentando, a ver. A ver, ¿dónde está? Sí, te pregunta si has escuchado del troyano bancario Medusa. No sé si... No lo he visto, o sea, sé que es un exploit, pero no sé cómo funciona la verdad. No lo he visto en detalle. A ver, un ratito. Ya. Voy a que apareció otra pregunta, perdón. No he visto el troyano este en particular. La verdad no sé cómo opera. Siempre es bueno estar, la verdad, suscrito a FITS, como lo decía en algún momento, de ciberseguridad, y específicos para la industria. Eso es importante, ¿no? Si trabajas o estás pensando en enfocarte en eso, sería súper bueno, ¿no? Te consultan también, Juan Pablo, Sí. primero si cuentan con cursos de especialización en ciberseguridad, en ciberprotección en la empresa, y también cómo podemos hacer para que más empresas tomen en cuenta el tema de la ciberseguridad, ya que mayormente tercerizan o pasa a otro plano, ¿no? Ya, a ver, está bueno. Mira, nosotros damos cursos, sí, pero orientados principalmente al personal de la organización, a los usuarios en general. Salvo que se trate de un proyecto de implementación de ciberseguridad, y en ese caso sí es la implementación, digamos, que es algún sistema en particular, alguna migración a la nube o incluso virtualización. Entonces hacemos capacitaciones técnicas también asociadas al servicio. Pero fuera de eso no lo hacemos. Normalmente nos preocupa mucho evangelizar y despertar ese interés en los usuarios y que realmente en el día a día estén con ese chip de estar atentos a los correos que llegan, a los posibles ataques que puedan enfrentarse, ¿no? Pero no tanto especializados para la gente de tecnología en sí. Y la segunda era, ¿cómo podemos cómo podemos hacer para que más empresas tomen en cuenta el tema de ciberseguridad? Ya que mayormente tercerizan o pasa a otro plano. Sí, eso es verdad, ¿no? Eso es una realidad preocupante. Con todas las preocupaciones de la organización, es difícil priorizarlo. Pero yo digo, si es que se les presenta un escenario realmente muy negro, la respuesta natural de las empresas, ¿no? O sea, estamos hablando desde emprendedores hasta medianas, y mire, esto es demasiado complicado, si voy a perder todo mi dinero y no voy a poder invertir en nada y todo lo voy a tener que poner en ciberseguridad, no importa, mejor sigo operando. O sea, por lo menos voy a operar mañana y me atacarán el próximo año quizá, pero por lo menos voy a seguir operando hasta ese momento, ¿no? De lo contrario, pierdo todo el dinero igual y el presupuesto y la empresa no va a existir. Entonces finalmente se echan para atrás y dicen, mira, vamos para adelante con lo que tenemos, se acabó. Eso es muy típico. Entonces yo creo que hay que ponerle las piezas poco a poco, ¿no? Idealmente se le debería plantear un plan de largo plazo, ¿no? O sea, una estrategia realmente. Pero es hablar en lenguaje sencillo. Esto también ha sido un gran problema históricamente, ¿no? Y yo recuerdo, me olvidé de contarlos en una organización que yo estuve viendo temas de TI en general. Y luego dejé el trabajo y dejé a un amigo mío, el número uno de la universidad y todo. Y a poco tiempo me llamaron la gerenta de administración para que hable con el gerente general, con el dueño,
para explicarle una iniciativa que había tenido la persona a la que yo había dejado. No le entendía, simplemente no le entendía. No era mala, era muy buena, de hecho, pero no le entendía. Eso fue hace años, ¿no? Entonces yo fui, yo no trabajaba ahí, pero fui, mira, lo que se trata es tal y cual cosa, y le pareció bien. Y aceptó, ¿no?, el proyecto que le estaban planteando. Entonces, hay que dejar de usar un lenguaje técnico. Y eso no siempre es fácil, pero es importantísimo. Conversen con su mamá, con sus abuelitos, si es que todavía pueden, con alguien que no sepa nada de ciberseguridad, de verdad, que no sepa nada de ciberseguridad, que no entienda ni una palabra de las que hemos dicho, y plantéenle su propuesta. Si no les entiende, pues tampoco les va a entender las cabezas, y eso es lo más probable. Es cierto que hay una responsabilidad de los directores, y eso lo hablé en un momento, ¿no?, por ir aprendiendo. Pero si queremos evangelizar, si estamos en una organización donde al contrario, ¿no?, están por empezar, no ni siquiera han empezado, están por empezar, tenemos que hablar un lenguaje más sencillo, y tenemos que usar su lenguaje, el lenguaje de la organización. Riesgos hablar en cuanto a riesgos es importante. Hablar en cuanto a impacto es importante. Y nunca, nunca, nunca llegar solo con el problema. Sería con el problema y la solución. Siempre. Si no, simplemente no va a querer hablar con nosotros para nada. Pero un problema significa impacto. Este problema puede afectarnos de tal forma. En tantos soles, mejor si se habla de dinero, ¿no?, de tantos soles, o en tal canal de venta que se va a caer, bueno, también. Y esta es la solución. No va a ser 100% seguro, como nada lo es, pero ya nos va a permitir reducir mucho este riesgo. Y otra cosa, hablando de presupuesto, no hagan el trabajo solo. Tienen que convocar. Se debe tener, la persona de ciberseguridad debe tener esa habilidad, debe desarrollar esa habilidad si es que no la tiene, de poder hablar con las diferentes áreas. O sea, se necesita presupuesto, todas las áreas de la empresa necesitan presupuesto. Tengo que conseguir el apoyo del área de finanzas. No, si a él no le importa, tiene que importarle, porque de hecho va a ser parte de esa toma de acción. Entonces, tengo que hablar con el de logística, si es que esté involucrado, con la mayor cantidad de personas posible. Hay que ser un gran relacionista público al interno de la organización. Si sirvió, Víctor Manuel, me cuentas, y si no, también, para ver si lo podemos tocar en algún escenario más puntual que tú tengas y que puedas contar. O si no, lo conversamos también fuera de la charla, ¿no? Y luego veo una pregunta de Emerson, que dice, ok, de nada, Víctor. Y Emerson dice, ¿cómo protegerse del smishing? El smishing, que es un tipo de phishing, pero esta vez por mensaje de texto, ¿no? Entonces, claro, hay muchas variantes del phishing, muchas variantes. Y una de ellas es el smishing cada vez más común, ¿no? De hecho, estamos hablando aquí de procesos, tecnología y personas, como en toda la ciberseguridad, siempre es igual. Entonces, tecnología ya la tenemos, es el mismo celular que permite bloquear, cargar el contenido que te llega por SMS, ¿no? Cuando te llega un enlace, típicamente se carga alguna información por defecto en los celulares. Eso se puede bloquear, esa configuración se debe cambiar. No se puede y se debe cambiar para que no pase, ¿no? Eso es lo primero. Entonces hoy estamos hablando de dos cosas, tecnología y proceso. El proceso es justamente modificarlo. No necesariamente tiene que ser un celular gestionado por la empresa y tener una herramienta de gestión de dispositivos móviles. No, o sea, simplemente venga el celular y lo configuro y ya está, ¿no? O creo un manual sencillito y se lo paso a los usuarios que están en muchas partes del mundo y se hace difícil, qué sé yo, muchas partes de Perú. Bueno, ya, creo un manualcito sencillito y se los paso. Y luego les pido que me den un pantallazo de cuando ya está bien configurado. Entonces, ya ahí reduzco el riesgo. Pero no lo elimino, todavía continúa. Entonces ahí viene la parte de formación de personas, capacitación de las personas para que no caigan en eso, ¿no? Ahora, lo mejor es
darles charlas con cierta frecuencia, contarles qué puede pasar, y lo mejor es probarlos, mandarles tú mismo, ¿no? O sea, con la autorización de la organización, por supuesto, ¿no? Y en forma, o sea, que no vaya a pasar nada, no solamente es un ejercicio, ejercicios de supuestos smishing. Y luego hacer un reporte de cómo va mejorando o empeorando las personas. Yo creo que eso es la mejor forma, ¿no? Entonces, si tienes ya las cabezas, los líderes de la organización comprometidos con eso, todo el mundo lo va a seguir, ¿no? Porque tú vas a tener los reportes de quiénes siguen cayendo, ¿no? Ya los capacitaste, ya hiciste talleres, ya lo hiciste más de una vez, ya les explicaste de forma muy sencilla, el lenguaje facilísimo, desconfiguraste el celular y siguen cayendo. Entonces, claro, es el componente de personas, el más difícil quizá y el más barato y el más difícil de implementar. Entonces es capacitarlos, capacitarlos. Por eso decía que nosotros hacemos capacitaciones más orientadas a usuarios, ¿no? Porque es un pilar de la ciberseguridad que está muy dejado de lado, muy dejado de lado. A ver si... Chicos, ¿alguna consulta más? Ya para finalizar la charla nos comentan si hubiese alguna consulta más, estamos atentos. De nada, Emerson. Creo, Juan Pablo, que eso sería todo porque todavía no veo ninguna pregunta más. Nuevamente agradecerte y a ustedes también, chicos, agradecerles mucho su participación, las preguntas, el interés y como les comento, ya estén atentos en sus correos que les va a llegar mayores webinars, de todas maneras con información estoy segura de mucho valor para ustedes, así que estén atentos y agradecerles nuevamente por su participación, que tengan una feliz noche. Gracias a todos. A ver, nos está preguntando Víctor Sí. Manuel. Ya. Ver. Bueno, antes de responder, aprovecho en agradecer, antes de que luego se termine y no pueda, y agradecer, por supuesto, a todos los participantes para empezar y a Senati por dar este espacio, por preocuparse en realidad por sus alumnos y exalumnos, y de hecho a Leasing por este espacio que creo que tiene muchísimo valor, no solamente para Senati, sino en realidad para la comunidad de tecnología en general, y a mí por darme el espacio lo agradezco también, por supuesto. Antes se me estaba pasando decirle a quien preguntó por el troyano Medusa, Emerson. Emerson, si me dejas tus datos de contacto, te lo agradecería para poder luego darte información al respecto, preguntar a ver si es que sé de algún caso también que haya pasado por este tema localmente, quizá, de ese troyano bancario Medusa que mencionaste. No conozco, pero encantado de averiguarlo y luego pasarte información al respecto. Lo podemos conversar, o qué sé yo, por una de información que no viole la confidencialidad de ninguna organización, por supuesto. Otras formas de contacto, bueno, la que está en la pantalla, de hecho, pero igual la voy a poner acá. Ciberprotección.pro y el WhatsApp. Este es WhatsApp. O sea, sí, de hecho ese es mi correo, está mi nombre, Juan Pablo Gómez, y de hecho es mi celular, bueno, yo soy el personal, pero es el número que tengo en la mente, así que ahí está. Y encantado de recibirse, Víctor Manuel, de conversar, claro que sí. Hablando del tema laboral, les hago una última recomendación que es importante. Para el tema laboral, se están dando la situación de que compite un ingeniero con un profesional técnico, con una persona que estudia por su cuenta, que nunca pasó por una educación formal, ¿no? Y con el que tiene certificaciones. Entonces, el mundo ahora de la ciberseguridad es bastante complejo, ¿no? Una recomendación es, creen cosas, hagan scripts,
hagan, no sé, presentaciones, pequeños tutoriales, hagan lo que hagan, es importante, y publíquenlo, porque eso les va a servir incluso al momento de postular. Ustedes no solamente van a poner su cuenta de LinkedIn, claro, eso es natural, pero por ejemplo su cuenta en GitHub, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué ya funcionó? ¿En qué están involucrados? Es una forma muy objetiva de demostrar que conocen de lo que dicen que saben. Entonces, suban información. Si tener una página web, un blog, se les hace complicado, bueno, suban videos en algún lado, o creen código, o modifiquen código, respetando el autor original y digan por qué ustedes es importante. Otra vez, como en la ciberseguridad, empiecen de a poquitos. Porque de aquí a 1, 2 años, 3 años, eso va a ser, realmente va a marcar la diferencia en cada uno de ustedes. Háganlo. Demuestren que saben las cosas que van aprendiendo. Te están haciendo otra consultita más, Juanpa, Ajá. en el chat. Wireshark sigue siendo útil actualmente o existe otro mejor? Te preguntan. Wireshark sí se sigue utilizando, de hecho que sí. De hecho que sí, o sea, es una herramienta que incluso viene en Kali Linux. Sí, sí, creo que sí. Y además es de código abierto, entonces sí, sigue completamente en uso. Hay otras técnicas, por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, quizás más específicas, ¿no? Como para Wi-Fi, ¿no? Hay otros tools eh, que tienen que ver también con pentesting, ¿no? Para, para actividades específicas, y luego también las asociadas a los equipos mismos, pero Wireshark sigue siendo una excelente herramienta, ¿no? Lo repito, para el tema de freelancers, lo estoy escribiendo acá. Ese correo que está en pantalla, jpg@ciberprotección.pro, y el celular es 999-373-535. Kali Linux, eso es importante conocer, ¿no? Creo que ahorita lo más recomendado, esto no es una recomendación mía, pero es la que escucho y yo se las transmito a ustedes, es definitivamente Kali Linux eh, y programación en Python, ¿no? Cuando ya uno está un poco más avanzado. Aparte está todo el tema previo, ¿no? De redes, administración de sistemas operativos, etc. Uf, un montón. ¿Qué librerías de Python? Ah, hay una cantidad. Yo te sugiero que empieces viéndose algunas aplicaciones de Python. Eh, y sobre eso, aplicaciones para seguridad. Y luego vayas armando las que te sirven a ti, ¿no? Porque claro, en realidad es una pregunta interesante, pero es bastante amplio, porque Python también es alucinante para temas de Machine Learning, ¿no? Para desarrollo de modelos. Entonces sí, bueno, Python es muy flexible. Claro, claro, análisis de datos, sí. Bueno, o sea, dicho, se puede aplicar en eso también, el tema de seguridad de la información, si es que estás recopilando datos de muchos equipos, ¿no? Y entonces tenemos el componente de inteligencia artificial a través de los modelos que puedas hacer, ¿no? Eso sí, pero no me refiero a eso, no me refiero a Python para hacer scripts, para automatizar scripts, ¿no? Para automatizar código que te permita ir probando vulnerabilidades, por ejemplo. A eso me refiero. Chicos, bueno, siendo las 7:20, creo que vamos cerrando. No sé si hubiese alguna otra pregunta.
Nada, nuevamente agradecerte, Juan Pablo, a todos también por su participación. Cualquier cosa ya tienen el contacto de Juan Pablo, ya tienen el contacto de Leasing. Así que estamos para servirlos y les estaremos enviando de todas maneras mayor información sobre otras charlas que vamos a estar organizando en asociación con Senati y Leasing. Y nada, muchas gracias y feliz noche a todos. Gracias, Juan Pablo, Mu- nuevamente. Muchas Si gracias. algo más que Gracias, hubiese que Ariane. agregar, estamos atentos. No, no, no. De mi parte, muchas gracias, Ariana, Alicia en general, por este espacio y el tiempo, lo máximo. Listo, Listo. muchas gracias a todos. Y Ajá, estamos generando más de estos webinars porque están muy interesantes, han salido muy buenas preguntas. La verdad que estamos bastante contentos. Y te agradecemos, Juan Pablo, por todo el apoyo y las ganas pues, de querer compartir con nosotros, ¿no? Seguramente ya tendremos algunas otras charlas, otros temas interesantes contigo también. gracias, Muchísimas gracias a Claudio. todos. Yo dispuesto, y realmente hay muchas cosas en las que pude haber ahondado, pero bueno, hay que empezar por algo. Y quise traer algo un poquito más novedoso de lo de siempre, y hay mucho más, hay mucho más. Gracias, Perfecto. Claudio. No, a ustedes, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches a Igualmente, todos, hasta hasta luego. luego. Gracias.